¿Alguna vez has sentido el peso aplastante de la distancia? Esa terrible sensación de hundimiento cuando alguien a quien amas está sufriendo. Quizás a millas de distancia, quizás al otro lado de un océano, o tal vez justo detrás de una puerta cerrada que no puedes abrir. Vivimos en un mundo que nos dice que la distancia es un obstáculo. Se nos dice que si no estamos físicamente presentes, si no podemos sostener una mano o secar una frente afiebrada, entonces estamos indefensos. Nos quedamos despiertos por la noche mirando al techo, preguntándonos si nuestros padres están a salvo, si nuestros hijos están protegidos o si nuestros esposos están encontrando su camino a casa. Nos sentimos pequeños, nos sentimos limitados por el tiempo y el espacio. Pero ¿qué pasaría si te dijera que la distancia es una ilusión para el alma que confía en Dios? ¿Qué pasaría si te dijera que tu espíritu, alimentado por el fuego de la divina misericordia, tiene el poder de atravesar cientos de millas en un instante para arrebatar a un ser querido de las garras de la muerte? Esto no es un cuento de hadas. Es una realidad documentada. Es una promesa escrita con la sangre y las lágrimas de los místicos. ¿Es posible salvar un alma que está físicamente fuera de alcance? ¿Es posible estar junto al lecho de muerte de un padre mientras tu cuerpo permanece en oración a cientos de millas de distancia? Según la visión dada a Santa Faustina, la secretaria de la misericordia, la respuesta es un rotundo sí, y el método no está reservado solo para los santos. Es un arma puesta en tus manos hoy. Antes de adentrarnos en este misterio, antes de desbloquear este secreto de salvar a tu familia mediante el poder de la intención, te invito a entrar en el santuario de la misericordia ahora mismo. Estamos construyendo una fortaleza de oración aquí. Ve a los comentarios de abajo. No lo dudes. Escribe las palabras que abren el corazón de Dios. Jesús, en ti confío. Y con eso, te pido que escribas el nombre de pila de la persona por la que más te preocupas, esa que sientes demasiado lejos. Deja su nombre en los rayos de su misericordia. Ofrezcámoslos juntos. Ahora, viajemos de regreso al humilde convento donde vivió Sor Faustina Kowalska para comprender la magnitud de lo que sucedió. Debemos entender la atmósfera de su vida. Era una monja sencilla, a menudo relegada al jardín o a la cocina. Para el mundo exterior, ella no era nadie. No tenía dinero para enviar a casa, ni vehículo para viajar, ni teléfono para saber de sus padres ancianos. Estaba encerrada dentro de los muros de su orden religiosa. Según todos los estándares mundanos, estaba aislada, estaba impotente para ayudar a su familia en casa. ¿Con qué frecuencia nos sentimos así? Nos sentimos atrapados por nuestras circunstancias. No podemos dejar nuestros trabajos para cuidar a un pariente enfermo. No podemos obligar a un hijo pródigo a regresar a casa. Sentimos que las paredes se cierran. Pero fue precisamente dentro de estos muros, en el silencio de su celda, que el Señor Jesús decidió revelar el verdadero alcance de un alma fiel. Se trata de una entrada en su diario número 314. Es un momento que destroza nuestra comprensión de la física y revela el poder puro de la oración de intercesión. Era un día como cualquier otro en el convento, pero la atmósfera espiritual era pesada. Faustina, sensible a los movimientos del espíritu, sintió un tirón, una señal de socorro vibrando a través de los lazos invisibles que unen a las familias. A menudo llamamos a esto intuición materna o corazonada, pero para un alma inmersa en Dios, es el Espíritu Santo alertando al soldado de que ha comenzado una batalla. De repente, sin previo aviso, los muros del convento se disolvieron. Esto no fue un sueño, esto no fue una mera imaginación. Santa Faustina escribe que fue transportada en espíritu, en un abrir y cerrar de ojos, y la distancia de más de 100 millas entre su convento y la casa de sus padres se desvaneció. Se encontró de pie en la habitación familiar de su hogar de la infancia. El aire estaba denso, con el olor a enfermedad y la pesadez del duelo inminente, y allí acostada en la cama estaba su madre. La escena era aterradora. Su madre no solo estaba descansando, estaba en medio de una violenta agonía. Faustina vio a su amada madre inconsciente, con la respiración superficial y entrecortada. La sombra de la muerte
se cernía sobre la cama. Para el ojo humano, todo había terminado. Los médicos habrían dicho que no había esperanza. Los miembros de la familia presentes se habrían estado preparando para el final. Imagina la conmoción. En un momento, estás orando en una capilla tranquila y al siguiente, estás presenciando cómo la persona que te dio la vida se desliza hacia la oscuridad. La mayoría de nosotros entraría en pánico, gritaríamos. Nos paralizaría el trauma de la visión. Pero Faustina no entró en pánico. No perdió ni un solo segundo llorando desesperada. Ella entendió por qué Dios la había llevado allí. No era una espectadora. Ella era un equipo de rescate de una sola persona. Ella escribe: mi alma se llenó de oscuridad. Sintió el dolor de su madre, sintió el dolor de la situación, pero inmediatamente recurrió a la única fuente de poder que tenía. Comenzó a orar. Pero escucha con atención, porque esta es la lección que debemos aprender. No rezó una oración débil y tímida. No se limitó a pedir: Dios, si puedes, por favor ayuda. No, ella entró en combate espiritual, ofreció su propio ser como escudo. Faustina se involucró en lo que la Iglesia llama el estado de víctima o amor sacrificial. Le dijo al Señor en lo más profundo de su corazón que aceptaría cualquier sufrimiento, cualquier tormento, cualquier dolor, si tan solo él perdonara a su madre. Ella se interpuso entre la muerte y su madre. Usó su presencia espiritual para bloquear el camino de la parca. Oró con un gran fervor, un fuego que arde más brillante que la fiebre de la enfermedad. Puso toda su voluntad en la petición. Aprovechó las promesas que Jesús le había hecho. Le recordó su misericordia. Se aferró a sus pies en el reino espiritual, negándose a soltarlo hasta que se le diera una bendición. Esto era un combate de lucha libre. Por un lado, el curso natural de la enfermedad y la muerte. Por el otro, la fuerza sobrenatural del amor de una hija unida a la voluntad divina. Durante mucho tiempo, ella oró. No vio un cambio inmediato. Aquí es donde muchos de nosotros nos rendimos. Oramos durante 5 minutos. No vemos resultados y decimos que es la voluntad de Dios y nos retiramos. Faustina no se retiró. Ella se mantuvo firme en esa visión, mantuvo el canal abierto y entonces ocurrió el milagro. En la visión, vio a su madre moverse. La pesada respiración mortal se calmó en un ritmo de paz. Los ojos de su madre, que habían estado en blanco o cerrados por la inconsciencia, se abrieron parpadeando. El color volvió a su rostro. La sombra que se había estado cerniendo sobre la cama se disipó como la niebla ante el sol de la mañana. Su madre había vuelto. Había sido sacada del precipicio. Faustina vio a su madre recuperar la conciencia por completo. Vio pasar la crisis y tan rápido como había sido transportada allí, se encontró de nuevo en su celda del convento. Estaba sola de nuevo. El silencio del monasterio regresó, pero estaba exhausta. Como si hubiera corrido un maratón, su cuerpo sentía físicamente el precio del viaje espiritual. Ella sabía con una certeza absoluta que trasciende la lógica que acababa de estar presente en el lecho de muerte de su madre y había cambiado el rumbo. Ahora, el escéptico podría decir: esto fue solo un sueño. Estaba preocupada por su madre, así que lo imaginó. Al diablo le encanta susurrarnos esto. Le encanta decirnos que nuestras experiencias espirituales son solo producto de una mente cansada. Quiere que creamos que la oración no cambia nada, que es solo un mecanismo de defensa para los débiles. Pero Dios, en su infinita sabiduría, a menudo proporciona recibos de sus milagros, nos da pruebas físicas para silenciar al que duda y animar al creyente. Días después, llegó una carta al convento. Era de su casa familiar. Faustina la abrió quizás con manos temblorosas, sabiendo lo que diría. La carta detallaba un evento aterrador. Describía cómo su madre había caído violentamente enferma. Describía la hora exacta y la naturaleza exacta de la enfermedad. La familia escribió que había estado a las puertas de la muerte, inconsciente, y temían que no pasara la noche. Y entonces, la carta describía lo imposible. De repente, a la hora exacta en que Faustina había estado orando, su madre despertó, se recuperó, la enfermedad remitió. La cronología coincidía perfectamente.
Los detalles coincidían perfectamente. No hubo llamada telefónica ni telegrama que pudiera haber alertado a Faustina. Solo estaba el Espíritu Santo. Esta historia es un salvavidas para nosotros. Responde a la pregunta desesperada: ¿puedo ayudarlos? Miramos a nuestros hijos que han dejado de ir a la iglesia, que viven vidas que ponen en peligro sus almas y sentimos que están a millas de distancia espiritualmente. Miramos a nuestros padres en asilos o a parientes en hospitales donde las visitas están restringidas y sentimos la distancia física. La experiencia de Santa Faustina nos enseña que en el reino de la Divina Misericordia no hay distancia. El espíritu no está atado por millas. Cuando te arrodillas en tu habitación y cierras los ojos, cuando invocas el nombre de Jesús, eres transportado instantáneamente al lado de aquel por quien estás orando. Jesús le explicó esto a Faustina en otras entradas del diario. Le dijo que sus oraciones podían atarle las manos. Piensa en esa imagen. El Dios del universo, el juez de vivos y muertos, permite que sus manos sean atadas por la confianza y el amor de una simple criatura. Él permite que nuestras oraciones restrinjan su justicia y desaten su misericordia. Pero ¿por qué funcionó esto para Faustina? ¿Fue porque era una santa? ¿Fue porque era especial? No, funcionó porque ella entendía la moneda del reino. Ella no solo usó palabras, ofreció confianza y sacrificio. Profundicemos en esto. ¿Por qué tememos tanto por nuestras familias? Es porque los amamos, sí, pero también porque tememos la finalidad de la muerte y el juicio. Tememos que no estén listos. Tememos que sus pecados sean demasiado grandes o su fe demasiado pequeña. Faustina también tenía estos miedos. Vio la realidad del purgatorio. Vio la realidad del infierno. Sabía que lo que estaba en juego era infinito. Por eso su oración era tan ferviente. No solo oraba para que el cuerpo físico de su madre sanara, oraba para que al alma de su madre se le diera más tiempo. Hay otro momento en el diario, una visión diferente que refuerza esto. Jesús una vez llevó a Faustina al reino espiritual para mostrarle el juicio de un alma. Ella vio las acusaciones de los demonios, vio los pecados de la persona, pero también vio que las oraciones de la familia y los amigos de la persona eran como un escudo desviando las flechas del enemigo. Jesús le dijo: la oración que más me agrada es la oración por la conversión de los pecadores. Sabe, hija mía, que esta oración siempre es escuchada y respondida. Esta es la promesa a la que debemos aferrarnos. Cuando oras por tu madre, tu padre, tu hijo, incluso si no ves el resultado inmediatamente, incluso si no recibes una visión o una carta de confirmación, Jesús promete que la oración es escuchada. Imagina por un momento la realidad invisible de tu propia vida. Quizás ahora mismo tienes un hijo que está luchando contra la adicción. Estás a cientos de millas de distancia. No puedes detenerlo físicamente. Te sientes impotente. Pero basado en el testimonio de Santa Faustina, puedes ir a tu celda, tu dormitorio, tu coche, tu lugar tranquilo, y puedes transportar tu espíritu hacia él. Puedes orar: Jesús, lo cubro con tu sangre. Me interpongo entre él y este mal. Ofrezco mi día, mi dolor de cabeza, mi soledad a cambio de su seguridad. ¿Crees que Jesús ignora tal oración? ¿Crees que él mira esa ofrenda y dice: lo siento, estás demasiado lejos? Imposible. El diario nos dice que Jesús viaja en la vasija de nuestra confianza. Cuanto más confiamos, más lejos viaja Él. Hay una herramienta específica que Jesús le dio a Faustina para estos momentos exactos de crisis, especialmente para los moribundos. Es la coronilla de la Divina Misericordia. A menudo la recitamos rápidamente, casi mecánicamente, pero miremos la promesa adjunta a ella con respecto a la familia y los moribundos. Jesús le dijo: a la hora de su muerte, defiendo como mi propia gloria a cada alma que rece esta coronilla, o cuando otros la recen por una persona moribunda. El perdón es el mismo. Lee eso de nuevo en tu corazón cuando otros la recen por una persona moribunda. Esto significa que tu rezo de la coronilla actúa como un abogado defensor en el tribunal del cielo.
Puedes ponerte en la brecha incluso si la persona que amas está inconsciente, incluso si han rechazado a Dios toda su vida. Tu oración junto a su cama o desde 100 millas de distancia invoca la misericordia de Dios. Jesús fue aún más lejos. Dijo: cuando recen esta coronilla en presencia de los moribundos, me pondré entre mi Padre y la persona moribunda, no como el juez justo, sino como el Salvador misericordioso. Esta es la clave de la misión de rescate. Tienes el poder de cambiar el rostro de Dios para tu ser querido. Tienes el poder de convertir al juez en el Salvador. La visión de Faustina sobre su madre es una demostración de este poder en acción. Fue una curación física, sí, pero fue una señal de la mayor curación espiritual que nuestras oraciones efectúan. Consideremos la oscuridad que Faustina sintió antes del milagro. A menudo interpretamos la oscuridad en la oración como una mala señal. Pensamos que significa que Dios nos ha abandonado o que la respuesta es no. Pero Faustina escribe que su alma se llenó de oscuridad justo antes del avance. Esta oscuridad es el peso de la batalla. Cuando estés orando por un ser querido y sientas una repentina ola de pesadez, de tristeza o ansiedad, no te detengas. Esa es la señal de que estás en el frente de batalla. Ese es el peso de la cruz que estás ayudando a Jesús a llevar. Satanás quiere que dejes de orar cuando se pone pesado. Quiere que pienses que no hay esperanza. Le susurró a Faustina: se está muriendo, ríndete. Pero ella se abrió paso a través de la oscuridad, se abrió paso a través de la pesadez, hasta llegar a la luz. Debemos ser guerreros como ella. No debemos ser intercesores de buen tiempo, que solo oran cuando se siente bien. Debemos estar dispuestos a sudar sangre en el huerto de Getsemaní por nuestras familias. Piensa en la comunión de los santos. Esta es una doctrina que recitamos, pero ¿la entendemos? ¿Significa que todos estamos conectados en un solo cuerpo? Así como si tu pie está herido, tu mano se agacha para calmarlo. Así también en el cuerpo de Cristo. Si un miembro está enfermo, otro miembro puede enviar energía espiritual para sanarlo. Faustina era la mano que se extendía hacia el pie herido. Su madre, la distancia de 100 millas, no era nada porque eran parte del mismo cuerpo. Tú y tus seres queridos son parte del mismo misterio. Por sangre y por espíritu están conectados. Ahora permíteme abordar un dolor específico que muchos de ustedes sienten: el dolor de la oveja negra, ese que ha dejado la fe, el que se burla de tus oraciones. Te preocupas. Mis oraciones no pueden ayudarlos porque no quieren ayuda. Han cerrado sus corazones. Escucha lo que Jesús le dijo a Faustina sobre los pecadores obstinados. Él dijo: mi misericordia es más grande que tus pecados y los del mundo entero. Estoy cazando pecadores con mi misericordia. Jesús es el cazador. Tus oraciones son el rastro que Él sigue. Incluso si el pecador huye, tus oraciones le dan permiso a Jesús para perseguirlos hasta los rincones más oscuros. Hay una historia que no se cuenta a menudo de un alma por la que Faustina oró y que estaba desesperada. Esta alma no estaba muriendo físicamente, sino muriendo espiritualmente. Faustina ofreció su sagrada comunión por esta persona. Sintió un dolor físico en su corazón, una espina afilada. Llevó este dolor todo el día. Por la noche, el dolor desapareció. Más tarde, se enteró de que la desesperación de la persona se había desvanecido repentinamente en ese preciso momento. La distancia no importa. El consentimiento no siempre importa en las etapas iniciales del rescate. Dios puede usar tu permiso para llamar a su puerta. Entonces, ¿cómo aplicamos esto hoy? ¿Cómo vivimos esta bilocación del corazón? Primero, debemos volvernos sensibles a las inspiraciones del Espíritu Santo. Faustina sintió que su madre estaba en peligro. No ignores esos pensamientos repentinos sobre un ser querido. Si un nombre aparece en tu cabeza, deja lo que estás haciendo. No es una coincidencia. Es un llamado. Ora inmediatamente. Di: Señor, no sé qué está pasando, pero les envío mi confianza ahora mismo. Los cubro con tu misericordia. Segundo, debemos usar la coronilla como fue prevista, como un salvavidas. Si sabes que alguien está enfermo, no te limites a preocuparte.
La preocupación no cambia nada. La oración lo cambia todo. Reza la coronilla específicamente por ellos. Visualiza los rayos de luz roja y pálida extendiéndose desde tu corazón a través de la misericordia de Jesús hacia su cama de hospital o su hogar. Tercero, debemos ofrecer nuestros sufrimientos. Esta es la parte más difícil. Cuando tienes migraña, cuando estás cansado, cuando eres humillado en el trabajo, no desperdicies ese dolor. Di, Jesús, uno este dolor a tu pasión por la salvación de mi padre, mi madre, mi hijo. El sufrimiento, cuando se une a Cristo, se convierte en una moneda de valor infinito. Compra gracias para otros. Cuarto, confía en la hora de la misericordia. A las 3 de la mañana, recuerda el momento en que Jesús murió. En ese momento, el velo del templo se rasgó. La distancia entre Dios y el hombre fue borrada. Usa ese tiempo para llevar a tus seres queridos lejanos a los pies de la cruz. La vida de Santa Faustina fue un testimonio del hecho de que el mundo espiritual es más real que el mundo físico. El mundo físico está desapareciendo. Las millas, los muros, la enfermedad, estos son temporales. El vínculo del amor y la oración es eterno. Podrías estar pensando, pero no soy Santa Faustina. No veo visiones. No necesitas ver la visión para obtener el resultado. Bienaventurados los que no han visto y han creído. Tu fe, precisamente porque no puedes ver el resultado, es en cierto modo más poderosa que la de Faustina. Requiere más confianza. Y Jesús recompensa la confianza por encima de todo. Imagina el día en que cruces a la eternidad. Imagina el reencuentro. Verás a tu madre, a tu padre, a tu cónyuge, a tus hijos, y tal vez vendrán a ti y te dirán, ¿lo sabías? ¿Sabías que ese martes de noviembre me deslizaba hacia la oscuridad? Me estaba rindiendo. Pero entonces, de repente, sentí una mano sostener la mía, sentí que volvía la fuerza, sentí que una luz entraba en la habitación. Ese eras tú. Esa fue tu oración. ¡Qué gloriosa revelación será esa! Veremos el tapiz de la historia y nos daremos cuenta de que nuestras oraciones fueron los hilos dorados que mantuvieron unidas a nuestras familias. Así que no te desesperes por la distancia. No te desesperes por el silencio. El silencio de Dios no es la ausencia de Dios. Él está trabajando en los lugares ocultos. Santa Faustina vio a su madre muriendo desde 100 millas de distancia y lo detuvo, no por magia, sino por misericordia. Ella demostró que el amor no tiene fronteras. Al cerrar esta reflexión, quiero que visualices a esa persona que nombraste antes en los comentarios. Míralos con el ojo de tu mente. Imagina a Jesús de pie entre tú y ellos. Imagina que Él está poniendo su mano en tu hombro y su otra mano en el de ellos. Él es el puente. Oremos juntos en el espíritu de Santa Faustina. Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, míranos con bondad y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles, en momentos de separación y enfermedad, no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Señor Jesús, te traemos a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos que están lejos. Nosotros no podemos tocarlos, pero tú sí. Nosotros no podemos curarlos, pero tú sí. Transportamos nuestros corazones a su lado ahora mismo. Los cubrimos con el escudo de nuestra confianza. Si están en peligro, rescátalos. Si están en pecado, conviértelos. Si están muriendo, sálvalos. Confiamos en tu promesa, Santa Faustina. Confiamos en que ninguna oración se desperdicia. Confiamos en que la distancia no es nada para ti. Lleva este mensaje contigo la próxima vez que suene el teléfono tarde en la noche o la próxima vez que sientas ese dolor de la separación. Recuerda la entrada 314. Recuerda a la monja que viajó en espíritu y sabe que tienes el mismo acceso al mismo Dios. Eres el guardián de tu familia. Eres el vigilante en el muro. Mantente firme. Ora con fuego y confía en que la misericordia de Dios llegará más lejos de lo que tus brazos jamás podrían. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío.